Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Buddhagupta, el pequeño grano escondido. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Rindo homenaje al trascendente dotado con la victoria, al glorioso Samantabhadra, que incluye un profundo estado no conceptual que aparece como un objeto del intelecto. Puesto que una experiencia de la profunda no conceptualización es verdaderamente experimentada, ese no es el caso. Debatir sobre las características de la talidad se ha enseñado que no penetra el Dharma. Por lo tanto, no importa lo profundas que sean las palabras que uno emplee, ¿cómo podrían éstas dar la medida del verdadero significado? En la acumulación de mérito y sabiduría, de la meditación y de la purificación de las huellas kármicas, existe el riesgo de la fijación. En el cielo inaprehensible no hay mejora artificial. Por tanto, el sentarse con el cuerpo erguido y las piernas cruzadas y toda la artificialidad corporal supone el apego a la idea del cuerpo. En el cielo sin karma no hay nada que mejorar. La naturaleza de la mente, la esfera de la iluminación que es semejante al cielo, no es la base para el logro de la iluminación. La naturaleza de la mente sin base o raíz no es encontrada cuando se la busca, lo mismo que el cielo abierto. En la iluminación, la cual está libre de generación, las causas o los efectos de la iluminación están completamente ausentes. La llave de las transmisiones orales y de las instrucciones, la insuperable instrucción de el pequeño grano escondido, está finalizada. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso.